tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días en este domingo. Mis hermanos, sean bienvenidos a este espacio que tenemos en Encuentro con Cristo y espero que su semana haya sido de bendición. Seguramente también hubo desafíos, hubo situaciones complicadas, pero espero que hayan podido pasarlas adelante bajo la esperanza, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, seguimos todavía, estamos ya entrando al capítulo número 9, mis hermanos, de Hechos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, creo que siempre es bueno poder hacer un repaso de lo que hemos estado viendo a fin de poder contextualizar, ¿verdad?, la enseñanza que tenemos cada semana y de esa forma seguir ese hilo de mensaje que nos lleva siempre hacia el Salvador. Y mis hermanos, vimos la semana pasada la predicación de una fe que salva. Con eso concluimos el capítulo número 8. Y vimos cómo está Felipe, ¿verdad?, el evangelista en Samaria, con un montón de trabajo de por medio, evangelizando, discipulando, y seguramente está organizando la primera iglesia de Samaria, por así decirlo. Y Felipe pues está arduamente trabajando, porque hay mucho trabajo que hacer, y eso es muy bueno para Felipe, para cada creyente que ama al Señor y que quiere compartir la palabra. Y mientras está haciendo ese arduo trabajo, Felipe se encuentra con el siguiente predicamento. Y vimos la semana pasada, ¿verdad?, que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le dice: vete hacia el sur. Vete hacia el sur a un lugar desértico en el mediodía. Y la respuesta promedio a esta petición del ángel sería: pero pues Señor, yo que estoy aquí trabajando a full en tu obra. Señor, ¿no ves todo lo que hay que hacer aquí en Samaria? O sea, ¿cómo comprende, Señor, que yo vaya hacia el sur? Encima de un lugar desértico, donde casi no hay nadie. Y peor aún, al mediodía, donde absolutamente no hay nadie debido al calor abrasador en un desierto. Y es curioso, mis hermanos, porque esa es la respuesta que generalmente nosotros damos cuando el Señor nos manda a otro lugar, o cuando el Señor nos manda a hacer algo que nos saca completamente de lo que es nuestra zona de confort. Sin embargo, el Señor es soberano, el Señor tiene un plan, tiene un propósito para todo lo que nos acontece. Y hermanos, esto no sería diferente en la vida de Felipe, ya que Dios había programado una cita divina entre Felipe y un alto funcionario del reino de Etiopía. Así que la respuesta de Felipe al pedido del Señor fue magnífica. Se levantó, dice la palabra, y se fue de aquel lugar. No hubo quejas, no hubo alegaciones, no hubo pretextos. Sin esperar más, Felipe se dirigió al lugar desierto. Así como Jesús, cuando fue en ese consejo del Señor, fue mandado, Él estuvo dispuesto a ir para dar su vida en rescate por muchos y darle la gloria a Dios. Así que Felipe se va, y justo cuando está caminando en el desierto, ve a un eunuco etíope, alto funcionario, que regresaba de Jerusalén. Y este hombre funcionario había ido a Jerusalén a adorar. Y en ese viaje se nos dice que compró un rollo del libro de Isaías, el cual él venía leyendo en su carruaje en voz alta. Y dijimos que era costumbre en el primer siglo leer cualquier texto, ¿verdad?, en voz alta. Así que mientras el Espíritu Santo le da la orden a Felipe de acercarse al carro, y este funcionario lee el libro al mismo tiempo, la cita divina preparada por Dios para evangelizar a este eunuco pagano había finalmente llegado. Y Felipe, con valor, con poder, le pregunta: bueno, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y es magnífica la respuesta de este funcionario, porque en completa humildad, en completo sencillez de corazón, en completa búsqueda de Dios, este le dice: pero pues ¿cómo sabré, verdad? Pues si nadie me explica. Y el texto que estaba leyendo era Isaías capítulo 53, mejor conocido como el capítulo del siervo sufriente. Un acontecimiento profético que escribió Isaías, que se había cumplido unos meses antes en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías, esa parte fue escrita 700 años antes de la primera venida de Cristo, y se había cumplido en aquel momento que lee este eunuco unos meses antes. Así de precisa es la palabra del Señor.
Y ahora que precisamente el funcionario venía leyendo, como dijimos en ese momento, ¿verdad? En ese momento de la historia, el Nuevo Testamento aún no se había compilado. Sin embargo, eso no fue un impedimento para compartir el Evangelio de Jesús, ya que como tú y yo sabemos, Jesús está en toda la Biblia, cosa que Felipe demuestra al explicarle este texto y otros más del Antiguo Testamento. Y la verdad es que no sabemos, mis hermanos, por qué tiempo habló Felipe con este hombre. Tal vez minutos, tal vez horas, no lo sabemos. Tal vez unas horas para explicar bien todo el contexto. Pero lo que sí sabemos es que fue el tiempo suficiente para dar el mensaje de salvación de forma coherente, correcta a este hombre en conformidad, ¿verdad?, con la obra del Espíritu Santo. Tienen que ir los dos juntos. Tú compartes el Evangelio, pero es el Espíritu Santo el cual obra, convence de pecado, de justicia, de juicio a la persona que está escuchando. Así que, en conjunción con el Espíritu Santo, la predicación de Felipe da el Evangelio, lo que provoca que cuando lleguen a un lugar que había agua, el etíope le pregunta a Felipe, Felipe, ¿hay algún impedimento? ¿Alguna circunstancia que me impida en este momento ser bautizado? Y Felipe responde, mira, si tú crees de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Demostrándonos que el bautismo es un paso de obediencia, que se da cuando hemos entendido el Evangelio y arrepentidos hemos llegado a los pies de Jesús. No puede haber bautismo sin entregar nuestra vida genuinamente a Cristo. Vuelvo a repetir, no puede haber bautismo sin entregar nuestra vida genuinamente a Cristo. Se puede hacer, pero si no has entregado tu vida a Cristo, no sirve de nada, ¿ok? De igual manera, uno que ha creído genuinamente en Cristo, no se le puede negar el bautismo, alegando que, no sé, necesita otras cosas como discipularse, venir X número de veces a la iglesia, etc. Si la persona ha creído en Jesús genuinamente, no hay un paso antes o después para bautizarse, hay que bautizarse ya. Es un compromiso con el Señor, ¿ok? Así que como vimos, el eunuco es bautizado, ya que manifiesta real conversión en Jesucristo, y una vez que ha sido bautizado, entonces el trabajo de Felipe termina. Y el Espíritu Santo dice que lo lleva a otro lugar, lo arrebata y lo lleva a otro lugar. Y el eunuco sigue su camino con gozo. Y lo más seguro es que este nuevo convertido haya testificado con fidelidad el Evangelio a los etíopes. Por otro lado, mis hermanos, Felipe, mientras se dirigía a su casa en Cesarea, pasa por Azoto, que es una ciudad, y por toda la zona costera, y mientras va haciendo ese recorrido a su casa, anuncia con fidelidad el Evangelio de Jesús. Terminando así, capítulo 8, con este relato de Felipe. Y entonces, mis hermanos, entra en escena un hombre que habíamos dejado unos capítulos atrás, Saulo de Tarso, el que había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, el gran perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, mis hermanos, este hombre Saulo estaba a punto de ser confrontado por el mismísimo Señor Jesús, que en vez de juzgarlo y aniquilarlo como todos quisiéramos, con justicia, Jesús le brinda de su misericordia, pero sobre todo de su gracia transformadora y rescatadora. Y yo creo que esto es muy importante porque muchas veces que decimos, Señor, hazme justicia. No, mis hermanos, tú no quieres que Dios te trate con justicia, porque si te tratara con justicia, estarás en el infierno. Tú quieres y queremos que Dios nos trate con misericordia, con gracia. Así que Jesús, como ya dije, le brinda a Saulo de su misericordia, pero sobre todo de su gracia transformadora y rescatadora. Y mis hermanos amados, ese es el título de esta mañana. Gracia transformadora y rescatadora. Así que por favor vamos a orar en esta mañana y entonces vamos a dar inicio al estudio que ya hemos titulado. ¿Ok? Ora conmigo, por favor. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que tú bendigas tu palabra. Te pedimos, Señor, una vez más que tú enfoques nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser,
para escucharla, para entenderla y para llevarla a cabo en nuestra vida. Si no escuchamos, de nada va a servir. Si escuchamos y no entendemos, ese es mínimo, Señor, lo que sirve. Si escuchamos, entendemos, pero no lo llevamos por obra, también, Señor, no sirve de nada. Queremos escucharla, entender en nuestro corazón y llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Te pedimos que uses mi boca, Señor, para poder dar el estudio con sencillez y claridad. Y Padre, en verdad te pedimos que tú sigas formando y forjando tu imagen en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos perdones de todo pecado. Y Señor, bendice el estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues ¿por qué no pasamos a leer el primer versículo del capítulo número 9, que dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Yo creo que todos recordamos las caricaturas, los dibujos animados que veíamos de chicos, y cómo cuando en cierta ocasión en la caricatura, ¿verdad?, los personajes se enojaban, sacaban humo de sus narices, como si fueran toros, se mugían y sacaban así un montón de humo, estaban enojados. Se formaba una nube arriba de su cabeza donde imaginaban esta gente, esta caricatura, lo que iban a hacer al otro personaje caricaturesco que le había hecho enojar. Y consecuentemente, ¿verdad?, en la caricatura pues ya ejecutaban su venganza. Y hermanos, algo similar pasaba por la cabeza de Pablo. No como caricatura, pero el texto griego nos dice que literalmente Pablo estaba dominado por el odio. Estaba dominado por el asesinato, por la ira, por aquellos discípulos de Cristo, los cuales habían osado culpar a la religión judía de la muerte de aquel que consideraban como un blasfemo hombre llamado Jesús. Y Saulo más adelante en el libro de Hechos nos diría que en su corazón él había dispuesto a hacer toda clase de cosas en contra de los seguidores de Jesús. El corazón de Saulo era perverso y malvado. Yo me dispuesto a hacer todas las cosas posibles, en lo malo, ¿verdad?, en contra del nombre de Jesús y sus seguidores. Y sin embargo, hermanos, ¿saben qué es lo más interesante? Que Saulo lo hacía porque en su mente y en su corazón su celo por Dios era muy grande. Su celo por Dios era algo muy grande para Saulo, el cual ocasionaba que hiciera eso. Y eso es algo muy interesante, porque las peores atrocidades, los peores genocidios se han hecho en el nombre de Dios o de Dios en minúscula. Religiones fuera del cristianismo, como los musulmanes, como los hindúes, como otras religiones, han hecho muchas atrocidades en el nombre de Dios. Y lo han hecho con sinceridad. Sin embargo, están sinceramente equivocados. Sinceramente son pecadores. Y también hay que mencionar que hay religiones y sectas cristianas, no el cristianismo auténtico, religiones y sectas cristianas que también han hecho atrocidades y matanzas en el nombre de Dios. Y todos recordamos las guerras de cruzadas y todas las desgracias y matanzas que ocasionaron. Y saben lo peor, es que lo hacían para Dios. Y sin embargo, Dios jamás había demandado eso de sus manos. Jesús dijo: ama a tu enemigo y ora por aquellos que te maldicen. Jesús tenía una espada muy grande, que era su palabra, su evangelio, no una espada física. Así que esto mismo, mis hermanos, pasaba con Saulo. Creyendo servir a Dios, creyendo honrarle, estaba yendo en contra de él y grandemente le deshonraba. Como muchos hoy en día, que dicen servir a Dios, pero su vida es una completa contradicción a sus palabras. No importa lo que tú digas, lo que tú pienses, si tu vida está contraria a la palabra de Dios, estás en contra de él. Por eso, mis hermanos, escudrillen con sabiduría la Biblia, pidan discernimiento del Señor para hacer precisamente lo que está escrito en ella y no lo que pensamos en nuestra mente que es mejor. Por eso te decía en alguna ocasión, te dije yo, todo lo que hagas, aun lo más sencillo, óralo. Óralo, aunque sea algo tan sencillo como comprar algo. Pide discernimiento al Señor si es necesario comprar, es necesario ir a ese lugar, o mejor quedarte en tu casa.
¿Ok? Muy bien. Así que este hombre Saulo, dominado por su furor, por su ira, por su carne, él decide en su corazón acabar completamente con los discípulos. Y va con el más alto cargo de la religión judía, el sumo sacerdote. La única persona que podía entrar al lugar santísimo, y eso solamente una vez al año. Por supuesto que para entrar tenía que hacer un sinnúmero de rituales antes de entrar a aquel lugar. Si no, iba a caer fulminado por la santidad de Dios. El sumo sacerdote era alguien de suma importancia. Aunque para ese momento de la historia, sin saberlo o sin reconocerlo, ya su oficio de sumo sacerdote había terminado. Debido a que el sumo sacerdote perfecto, que es Cristo Jesús, había intercedido por todo su pueblo escogido. Al morir en la cruz y resucitar al tercer día y estar ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en lugares celestiales. Saulo va con el sumo sacerdote para hacerle aparentemente una extraña petición. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, o sea, no había distinción, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En aquel tiempo, mis hermanos, había se calcula que entre 10,000 a 20,000 judíos en Damasco. Y sabemos que debido a la persecución que había ocurrido en Jerusalén por la muerte de Esteban, y ya que muchos creyentes habían tenido que salir de Jerusalén por la situación tan complicada, ya vimos verdad que ellos se extendieron por todas partes y compartieron el Evangelio. Y la verdad es que hubo mucho fruto, mucho éxito de llevar a la gente al Señor. Así que no sería raro que muchos creyentes hubieran en Damasco y que fueran a las sinagogas los sábados para compartir de Cristo. Porque la sinagoga era el lugar donde todos se reunían el sábado y era un perfecto lugar para compartir el Evangelio. De hecho, eso es algo común que el mismo Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. ¿Dónde podían ir más judíos? Pues en la sinagoga, y compartía. Así que lo que Saulo está pidiendo aquí, mis hermanos, al sumo sacerdote son cartas de extradición para poder traer presos a estos hombres sediciosos y ser juzgados como es debido por el Sanedrín, por el concilio de ancianos, de fariseos, de saduceos. Y hermanos, ¿sabes una cosa? Es interesante porque Damasco estaba a 322 kilómetros de Jerusalén, como unas 200 millas más o menos. Así que aún yendo en carro a una velocidad promedio de 80 millas por hora, no sé, serían unas 6 horas manejando, 5 horas manejando, estaba lejos. Ahora, en camino o caminando, ¿verdad? O a caballo, aproximadamente eran 3 a 4 días sin parar. De tal forma que aproximadamente era un viaje de una semana. Era largo. Y la pregunta que aquí salta a la vista es, o sea, ¿quién se tomaría el viaje de una semana tan cansado? Y sobre todo para atrapar personas. ¿Quién se tomaría la molestia? Bueno, precisamente aquellos que están movidos por sus deseos carnales y no por el Señor. No obstante, mis hermanos, y es lamentable ver cómo muchos todavía hoy en día son movidos por la venganza, por la codicia, por el egoísmo, por la vanagloria. Es triste ver cómo fallece un padre de familia y todavía no acaba ni el funeral y ya se están peleando por quién se queda con las tierras. Cuando deben estar llorando por la muerte del padre. Pero no, hasta se enemistan. Se pelean entre familias. O el cónyuge que le hace la vida imposible al otro incluso después del divorcio. Pone en contra a sus hijos. O que de aquellos que eran amigos, ¿verdad? Y pasan una situación complicada, pero ahora se ven hasta la muerte. Y en todos estos ejemplos pasan años inclusive y siguen buscando venganza y el mal del otro. Es triste, hermanos. Pero eso es lo que hace una mente sin Cristo.
una mente sin el Señor, dominada por la carne y el pecado. Lo peor es cuando eso llega a ocurrir en la vida de los creyentes. Y es peor porque conociendo la palabra, porque sabiendo de aquel que los rescató de sus pecados, se empecinan en dar rienda suelta a su enojo y sus deseos carnales y pecaminosos, que en el hecho de ser misericordiosos, como Cristo fue con ellos, y extender gracia y perdón. Mi hermano, mi hermana, si tú estás en esa condición, arrepíntete del Señor. Arrepíntete de tus pecados. Perdona. Da gracia como Dios te ha dado a ti, gracia rescatadora y transformadora. Así que Saulo, mis hermanos, recurre al sumo sacerdote y le pide cartas de extradición para aquellos discípulos que fueran del camino. Mis hermanos, la descripción del cristianismo como el camino aparece varias veces en el libro de Hechos, y al parecer se deriva de la descripción del mismo Jesús como el camino, la verdad y la vida. Así que, mis hermanos, el camino es un título oportuno para el cristianismo, ya que se trata del camino de Dios, del camino de entrada al lugar santísimo y del camino de la verdad. Así que con estas cartas que el sumo sacerdote le extiende a Saulo tenía el poder de traer atados a los creyentes. ¿Escucharon bien? Atados. No se le ataba a nadie, a menos que fuera un peligroso criminal, un sedicioso, alguien malvado. Y de eso nada eran los discípulos. Todo lo contrario, eran personas que llevaban a otros a los pies del Salvador, con amor, con ternura, con gracia. Y así como pasó en su momento que los llevaban atados, lo mismo pasa ahora. Se nos censura en los medios, somos llamados anticuados, retrógradas, fascistas, homófobos. Y sin embargo es todo lo contrario. Tú y yo hablamos la verdad en amor, por amor de las almas que van camino al infierno sin Dios y sin esperanza. Y ciertamente tal vez muchos no crean, pero otros, mis hermanos, serán alcanzados por esa gracia transformadora y rescatadora del Señor. Amén. Y sucedió que mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Saulo, así como Felipe, que escuchó la voz de Dios, se levantó y se fue. Felipe era movido por el Espíritu, Saulo era movido por su carne. Por aquí le entregaron la carta, deprisa, a toda máquina, a toda bala, como algunos dijeran, se dirige a Damasco. Y estaba a punto de llegar cuando repentinamente se detuvo en seco. Y dice el texto que le rodeó un resplandor de luz del cielo, y él y sus compañeros cayeron al suelo. Saulo, confrontado con la aparición de la resplandeciente gloria de Jesucristo, Saulo el endurecido, cazador de cristianos, se quedó mudo de terror. Yo creo que todos hemos visto y conocido gente que es muy aguerrida, es muy enojona, es muy seria, y nos sorprende cuando por alguna ocasión X algo les da miedo, porque no es su naturaleza, vamos a decirle así. Saulo era así, aguerrido, fiero, fuerte, muy salvaje, y ahora este hombre estaba temblando de miedo. Debió haber sido impresionante. Y mis hermanos, por el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6, nos enteramos que el encuentro de Jesús con Saulo se llevó a cabo al mediodía. ¡Mediodía! ¿Escuchaste bien? ¡Mediodía! Mis hermanos, ¿qué es más resplandeciente que el sol de mediodía? Absolutamente nada de la creación puede ser más resplandeciente que el sol de las 12 en punto, a excepción de la gloria majestuosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Mucho se ha dicho de la caída de Saulo camino a Damasco. De hecho, hay pinturas donde se le representa a Saulo, ¿verdad?, cayendo del caballo. Pero la realidad, mis hermanos, es que no se nos dice si iba en caballo, si iba en camello, si iba en elefante, si iba en una mula, o inclusive iba caminando. No se nos dice. O cuando decimos también que el fruto que comió Eva en el huerto del Edén era una manzana, tampoco eso es cierto. Solo nos dice que era un fruto. Puede ser un plátano, un chico zapote, o una pera, una sandía, no sabemos. Y esto, aunque parece intrascendente, hermanos, no lo es. Te voy a decir por qué. Porque no podemos sacar conceptos de la Biblia donde no los hay. Y como muestra un ejemplo. Un pastor que apenas conocí, un amigo, me comentaba que su servicio de oración lo hacía el viernes, cuando tradicionalmente en su denominación los cultos de oración son los miércoles. Pero la única razón por la que lo hacía el viernes es porque en su trabajo secular él todos los miércoles viajaba. Pues no podía. ¿Pero qué hacías? Pues el viernes, ¿no? Y me comentaba de cómo le llovieron críticas al respecto de otras iglesias. ¿Cómo va a hacerlo el viernes si es el miércoles? O sea, parecía que había roto el 11º mandamiento. Hermanos, en ningún pasaje de la Biblia se refiere al día miércoles como un día de oración. Eso es sacar del texto lo que nos dice. El único día establecido para ir con fidelidad a adorar son los domingos, el día del Señor. Los demás días también podemos congregarnos si queremos. Y el día que escojamos de la semana es completamente opcional. ¿Ok? Así que si Pablo cayó de un caballo, de un burro o caminando, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al haber visto la gloria del Señor, fue algo sorprendente que ocasionó que él cayera postrado a sus pies. Ahora bien, la declaración de nuestro Señor Jesucristo en este texto es bien sorprendente. Porque primero le dice, Saulo, Saulo. 2 veces Jesús repite el nombre de este hombre. Y la repetición del nombre de Saulo representa un trato íntimo y personal. Jesús iba a ser su Salvador y su Señor. Y Saulo, uno de sus más fieles siervos. Segundo, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y sí, leímos bien, ¿por qué me persigues? Pero si Pablo está persiguiendo a los creyentes, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y mis hermanos, aquí está una realidad de la verdadera iglesia de Cristo. De cada creyente que ha sido salvado por esa gracia transformadora y rescatadora. Cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo, si hemos creído genuinamente en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Estamos íntimamente ligados a Cristo. Hermanos, esto es bien esperanzador. Es bien esperanzador. Esto es algo que en todo momento debe darnos esperanza y tranquilidad a nuestras almas. Lo que nos lleguen a hacer por amor a Cristo, se lo están haciendo a Él. Por lo tanto, la salvación, la seguridad de nuestras almas están seguras con Cristo. Si es que verdaderamente somos creyentes. Lo que a ti te hacen por amor a Cristo, se lo hacen a Él. Y Él pagará con justicia a los que nos atribulan, en su tiempo y en su momento. Por eso Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y hermanos, paradójicamente, la última persona hasta entonces en haber visto a Cristo resucitado y glorificado, ¿quién fue? Fue Esteban, ¿te acuerdas? Pero el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así que aquí hay una relación entre los misterios de Esteban y Pablo. Es una prueba del poder de la gracia de Dios que quien participara de la muerte de Esteban
sería el siguiente en ver a Jesucristo. No lo dice el texto de las Américas, lo omite, pero la Reina Valera dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Bueno, en aquellos tiempos la coz era algo que llevaba el toro, ¿verdad? Atrás entre su cola y sus patas. El toro que iba llevando, ¿verdad? El aparato para hacer labrar la tierra. A veces el toro, el buey, no quería caminar. Así que lo que hacía es que daba golpes hacia atrás, intentando no caminar. Pero al dar golpes hacia atrás, la coz, que era puntiaguda, le pegaba en las ancas, en la cola. Y obviamente pues lo lastimaba al toro. Y había toros, había bueyes muy aguerridos, muy bravos, que constantemente se pegaban porque no querían ir adelante. Eran duros de corazón, sin animales. Bueno, Saulo, te estás dando en la torre, una y otra vez, intentando perseguirme. Saulo, ¿me vas a perseguir? ¿Me vas a encontrar, por favor? Y hermanos, hay muchos allá afuera que no son creyentes, que nos persiguen. Quieren perseguir al Señor, pero van a darse golpes. Una y otra vez. Y a menos que no se arrepientan, su golpe final va a ser en el infierno. Dura cosa que es dar coces en el aguijón. Y también puede pasar en nuestra vida. Si somos reacios a su palabra, a sus mandamientos, hacia el amor con Él, vamos a estarnos dando coces con el aguijón. Como ese buey, ese animalito que no quiere avanzar, pero tiene que hacerlo. Muy bien, versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De igual forma la Reina Valera traduce: temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa frase, mis hermanos, la frase de Señor, ¿qué quieres que yo haga?, denota la conversión de Pablo. Mis hermanos, el título Señor, Lord, Kurios en griego, en el Nuevo Testamento está reservada para Jesús, para el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el hecho de preguntar: Saulo, ¿qué quieres que haga?, ya implica un sometimiento de su voluntad, la de Saulo, a la voluntad de Jesús. Mis hermanos, el hecho de que Saulo hubiera visto la gloria de Jesús, la gloria de Dios, hubiera sido suficiente para que él hubiera muerto en su pecado y en su maldad. Pero la gracia de Jesús, transformadora y rescatadora, lo llevó de ser un hijo de las tinieblas a un hijo de Dios salvado por pura gracia. Y Jesús le da la orden: ve a la ciudad, y ya que vayas, se te dirá qué hacer. No hubo más revelación. No le explicó más Jesús. Simplemente vete a Damasco y ahí se te va a informar tu misión. Y así es por lo general el Señor, mis hermanos. Así es por lo general Cristo. Nos da una orden, nos da un llamado, el cual está involucrada nuestra fe, para ir a X lugar, sin muchas revelaciones, sin muchos detalles. Ve a qué lugar. Ya que estás ahí por fe, se te va a ir informando qué vas a hacer. Saulo no sabía qué haría. Solo tenía que ir en fe y ver qué le tenía destinado el Señor. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Quienes viajaban con Saulo oyeron la voz del Señor, pero no entendieron las palabras expresadas, porque las palabras del Señor eran solamente para la persona, para los oídos de Saulo. Por eso la predicación es gozosa, dice la Escritura, para los que se salvan, los que creen
Es de gozo, Señor, estaba perdido y tú me has encontrado. Pero son locura para los que se pierden, los que no creen en el Evangelio de Cristo Jesús. Así que Saulo vio a Jesús en glorioso esplendor, según lo testigua el mismo Saulo en varias ocasiones en el libro de Hechos y en otras partes. Mientras que lamentablemente sus compañeros de persecución simplemente vieron la luz y ya está. Versículo 8. Estamos ya terminando. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Aunque ciertamente la gloria de Jesús no fulminó a Saulo, no lo mató, sino que lo transformó y lo rescató, sí que quedó ciego por la revelación que había recibido. Y esto es muy interesante de ver, hermanos, porque ahora andan muchos autonombrados apóstoles, profetas, lo que tú quieras, que supuestamente han visto a Jesús y lo han visto como si nada, no les pasó nada, lo vieron y ya está. Cuando en todas las veces que en la Biblia se nos revela una aparición celestial, la gente tiene miedo, se debilita, se enferma, cae de rodillas, es ver la gloria de Dios. Y esa gente dice, yo lo he visto y estoy gozoso. Bueno, pues cada uno saque sus conclusiones, ¿verdad? Así que aquí va el aguerrido Saulo, guerrero fuerte, valeroso, que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Ahora va como un cachorrito indefenso, débil y ciego, camino a Damasco. Y es llevado de la mano. Su entrada es muy distinta. De la que él había sospechado. En vez de irrumpir como un héroe cazador, conquistador de creyentes, entró indefenso, ciego, llevado de la mano. ¡Qué humillante! ¡Qué humillante! Dios humilló, Dios abatió a Saulo, llevándolo al punto de total consagración. Y muchas veces tiene Dios que humillarnos en su momento para que creamos en Él. Y aún en nuestra vida cristiana porque hacemos cosas que no convienen. Termina el texto, o nuestro texto del día de hoy. Y Saulo estuvo 3 días sin ver, no comió, ni bebió. Tan asombrosa y repentina había sido la manera en que puso Saulo su fe en Cristo, que requiere tiempo para reflexionar en la transformación de todo aspecto de su vida. Así que durante 3 días, que no veía nada, tampoco comió ni bebió. Dios lo hizo pasar por el proceso de reconstruir todo lo que este hombre había sido hecho. Hermanos, aunque la salvación es una transformación instantánea de muerte a vida, de tinieblas a luz, se requiere tiempo para sondear las profundidades de su significado y riqueza. Tú puedes ser salvo, amigo que nos escuchas en línea, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo. Es sencillo, pero el tiempo que tú pases después, vas a entender todo lo que implica ser cristiano, el Evangelio, Dios, ver todo lo que has hecho mal y gozarte con la salvación. Así que Saulo comenzó este proceso. Hizo lo que tenía que hacer, someter su cuerpo al ayuno y estar meditando y orando mientras esperaba la respuesta de su ahora nuevo Salvador. Mis hermanos, si Saulo, siendo lo que fue, blasfemo, injuriador, asesino y perseguidor de la iglesia, fue rescatado y transformado por esa gracia tan grande de Cristo, ¿cómo no nos rescatará a nosotros, pobres pecadores, y nos transformará a la imagen de su Hijo Jesucristo? Lo que fue cierto para Saulo es cierto para nosotros. Lo que fue cierto para Saulo puede ser cierto para aquellos que conocemos y amamos y que no tienen la dicha del Salvador. Sometámonos pues a Cristo voluntariamente cada día y te sorprenderás de lo que Él puede hacer en tu vida y en tu familia.
Y oremos, hermanos, oremos sin cesar por aquellos que desesperadamente necesitan del Salvador. Nadie, pero absolutamente nadie está tan lejos de Cristo ni de su gracia. Y solamente Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Oremos esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, te damos una vez más las gracias por este tiempo que tenemos delante de ti, porque tú nos confrontas con tu palabra, porque tú nos haces ver que para ti, Señor Jesús, no hay ninguno imposible. No hay nada imposible. Y una persona tan perversa, tan malvada, tan asesina, tan injuriadora y blasfema como Saulo pudo llegar a tu causa, pudo llegar a tu evangelio. ¿Cómo no así, Señor? Todas aquellas personas que conocemos, que amamos y que son tan malvadas, tan blasfemas en contra de ti. Pero te pedimos que con amor y con poder y con denuedo podamos compartir tu palabra. Que la gente que nos escucha pueda ver nuestro testimonio, pero sobre todo que sea impactado por la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu en conjunción con tu Evangelio. Señor, síguenos transformando, te lo pedimos. Síguenos haciendo entender la importancia de tu palabra, esa relación tan íntima que contigo tenemos, que muchas veces no valoramos. Ayúdanos, Señor, a poderla poner siempre, Señor, en nuestras vidas. Aprender más de ti, saber más de ti, hacer más cosas para ti. Señor, te pedimos que bendigas esta semana, Señor. Que podamos ser luz y sal a la gente que nos rodea y que en todo tú recibas la gloria y la honra, porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, como fue para la mía. El Señor les bendiga.